¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos acá de nuevo. El día de hoy vamos a ver, como pudieron ver en el título, los 7 estadios de Brasil que yo más deseo conocer. Vamos a hablar de este país maravilloso, de este país que es sinónimo de fútbol. Cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de este maravilloso país, estamos hablando de una cultura que se entrelaza con este deporte, que el fútbol sin Brasil, sin sus jugadores, sin sus estadios, sin sus equipos de fútbol y sin todo lo que nos han aportado, el fútbol no sería lo mismo. Definitivamente Brasil, como ya lo dije, es sinónimo de grandeza futbolística. Vamos a hablar sobre los 7 estadios que yo más deseo conocer. Evidentemente hay muchos, es muy difícil, se los digo, es muy difícil hacer una selección de 7 estadios. En realidad quiero conocer muchos más, pero en este video, para hacerlo así interesante, decidí tomar 7 de ellos que son los que de verdad más me llamaría la atención. Si tú me dices, vas a ir a Brasil, tienes 7 días, X días para ir y tienes que tomar 7 estadios, pues esos son los que voy a mencionar en este video. Entonces estemos atentos y coméntenme abajo en la cajita de comentarios si les parece una buena elección o si en realidad ustedes piensan que tendría que elegir algún otro. Estoy atento a sus comentarios y por supuesto que yo no tengo la razón y este no es un top de qué estadio es mejor, simplemente son los estadios que yo más quisiera conocer, ¿ok? Así que vamos a comenzar para no perder mucho tiempo. Vamos allá. Así que bueno, en la posición número 7 tenemos al estadio Allianz Parque en la ciudad de Sao Paulo. Su equipo propietario, como ya todos sabemos, es el Palmeiras. Y este estadio es un estadio muy nuevo, este estadio es del 2014, fue inaugurado en ese año y es el reemplazo del famoso y antiguo Parque Antártica o la Palestra Italia, que era su nombre oficial, si no recuerdo mal. Así que, ¿qué tiene de especial el Allianz Parque de Palmeiras para estar en los estadios que yo más quiero conocer? Yo hice un video de los estadios que más me gustaría conocer en España y en ellos menciono el estadio del Real Betis y doy las razones por las cuales siempre que hablo de algún equipo verde y blanco o verde, siempre se siente como mucha pasión y mucha amistad entre los equipos verdes y blancos. Y obviamente el estadio de Palmeiras para mí es el estadio verde y blanco más lindo del mundo. Yo creo que no hay un estadio verde y blanco más precioso que este, pero igual si ustedes saben de alguno, déjenmelo en los comentarios. Este estadio tiene muchísima importancia porque Palmeiras es sin dudas el equipo más grande de Brasil en términos de títulos del Brasileirao. Y también es un equipo muy grande en términos internacionales. No tienen mundial de clubes, que yo sé que para los amigos de Brasil es un torneo supremamente importante y en realidad lo es, pero tiene 3 Copas Libertadores y tiene 11 títulos locales. Así que el Palmeiras es un equipo enorme, gigantesco y ese estadio es hermoso. Me gusta mucho su arquitectura, me gusta mucho la parte en la que está ubicada porque está rodeado todo de edificios alrededor, es súper bonito. Me parece que tiene demasiado buen gusto. Este es un estadio espectacular y bueno, no tengo muchas razones por las cuales pueda decirte, porque es un estadio muy nuevo, pero a nivel arquitectónico me parece espectacular, muy buen gusto y representa uno de los equipos más importantes del continente y de este increíble país que es Brasil. Así que el Allianz Parque en la posición número 7. Recuerden que no es un top, simplemente es una lista de estadios que quiero conocer. Continuemos. Bueno, en la posición número 6 tenemos al estadio MRV, el Atlético Mineiro. Es el estadio del Galo o la Arena do Galo, como también se le conoce, digamos, de una manera más cariñosa. Es un estadio nuevísimo, más nuevo no puede estar. Fue inaugurado en agosto de este año y simplemente está acá porque he visto las fotos, he visto videos en internet. Como saben, soy muy fanático de los estadios, estoy informándome constantemente, viendo qué novedades hay. Este estadio me parece brutal, precioso. Felicitaciones a los hinchas del Galo. Y bueno, yo fui a Brasil solamente una vez en mi vida y estuve en el estadio del América Mineiro en la Copa Libertadores del 2014, en la que mi equipo, el Atlético Nacional, derrotó al Atlético Mineiro. Bueno, en realidad no lo derrotó, el partido quedó 1-1 y mi equipo Atlético Nacional clasificó a cuartos de final de esa Copa Libertadores del 2014. Fue un partido muy emocionante, pero lo que quiero decir con todo esto es que tuve la oportunidad, la experiencia de ver
los hinchas, la torcida del Galo, la torcida del Atlético Mineiro, y son increíbles la manera en que apoyan, es una locura y te hacen sentir muy visitante, te hacen sentir intimidado, no como que te van a hacer daño, pero intimidado por la presión. Una hinchada brutal, y estoy seguro que en esta nueva arena que tienen, la Arena do Galo, la Arena MRV en Belo Horizonte, que es una ciudad hermosa, estoy seguro que van a lograr muchas cosas importantes para su historia, y los felicito, amigos del Atlético Mineiro, por tener un estadio tan espectacular, y ya lo merecían, ya merecían tener su propio estadio con estas características. Entonces continuamos con el próximo estadio. Felicitaciones de nuevo. Bueno, un pequeño paréntesis, si te está gustando el video, suscríbete, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho para seguir creciendo esta linda comunidad. Si es primera vez que estás acá, pues bueno, mi nombre es Ricardo y este canal es especializado en estadios. Acá tienes mis redes sociales, te puedes suscribir, nos puedes seguir allí, y bueno, acá en YouTube estamos y vamos a seguir llevándoles a ustedes contenido. Mira esta lista de reproducción, que es lo más importante de este canal, visitas a estadios. Espero que te guste mucho y continuemos. Bueno, mi gente, en el puesto número 5 tenemos al famosísimo, al espectacular estadio Cícero Pompeu de Toledo, mejor conocido como el Estadio Morumbi de Sao Paulo, del tricolor. Ese estadio tiene demasiada historia y yo sé que tal vez no es el estadio más moderno de Brasil, pero es que este estadio es simplemente sinónimo de respeto, este estadio es sinónimo de gloria. Aquí en este estadio han pasado demasiadas cosas y yo tengo que ir allá algún día. Amigos del Sao Paulo, tienen un estadio espectacular. Es el estadio más grande del estado de Sao Paulo y es el tercer estadio más grande del país. Este estadio, mi gente, ha sido final de Copa Libertadores en 7 ocasiones. ¿Saben lo que eso significa? Es demasiado. 7 oportunidades siendo la sede de la final de Copa Libertadores. Es una locura. Pocos estadios tienen esto. Obviamente no todas ellas las jugó el Sao Paulo. Una de ellas la jugó Palmeiras, otra la jugó el Santos, pero las otras 5 sí las jugó el Sao Paulo, y aquí en realidad este equipo ganó 2 de ellas literalmente allí, porque ya sabemos que antes la Copa Libertadores se jugaba en partidos de ida y vuelta. Sin embargo, para mí cuenta igual jugar partido de ida o partido de vuelta, es jugar final de Copa Libertadores, es mi opinión. Por lo tanto, aquí se jugaron 7 finales y esto le da muchísimo prestigio. Además, aquí también el Sao Paulo en el año 2012 ganó su Copa Sudamericana, entre otros muchísimos títulos que el equipo tiene. Así que ese estadio, que es antiguo y que tiene una capacidad para alrededor de 73.000 personas, es pura historia y espero poder estar ahí en algún momento. Así que también a ustedes, amigos del Sao Paulo, los felicito y bueno, esto es pura historia, tengo que visitarlo en algún momento. Mis amigos, en el puesto número 4 tenemos al estadio Itapaiva Arena Fontenova, o Itapaiva Arena Fontinova, como dirían ustedes, amigos de Brasil. Está ubicado en la preciosa ciudad de Salvador de Bahía, en el estado de Bahía, y tiene una capacidad para 48.000 espectadores. ¿Por qué está acá? Simplemente porque desde que lo vi por primera vez me pareció una cosa maravillosa. No solamente el estadio me parece divino, me parece preciosa su arquitectura, su estructura, sus colores, sino también el lugar en el que se encuentra. Es demasiado hermoso, como están viendo en las imágenes. Yo cuando lo vi previo al Mundial 2014, que como todos vimos, aquí se jugó el primer partido del grupo en el que estaban los Países Bajos y España, que vimos ese golazo de Van Persie, que en realidad fue una goleada, digamos que fue el desquite, la revancha de los Países Bajos por la final de Sudáfrica. Acá ganaron 5-1 a España y ese estadio, en ese partido yo lo vi y yo dije, Dios, qué hermosura, tengo que estar allí en algún momento. También se jugó allí uno de los partidos de cuartos de final, la recordada serie entre los Países Bajos y Costa Rica, en la cual me acuerdo que Luis Van Gaal hace este cambio en el último minuto, entrando a Tim Krul para que jugara los penales y bueno, le salió muy bien porque con esto eliminarían a Costa Rica, que hizo una gran Copa Mundial en ese entonces. Este estadio también fue sede de la Copa América del 2019 celebrada en Brasil. También se jugó acá la Copa Confederaciones del 2013 y también fue un estadio auxiliar para los Juegos Olímpicos del 2016. Lo que significa que este estadio, pese a ser un estadio joven, es un estadio con mucha historia, es un estadio precioso. Felicitaciones a la gente de la ciudad de Salvador de Bahía, a los hinchas del Bahía, que es básicamente su estadio, aunque no es propiedad del club. Felicitaciones, es un estadio espectacular. Quiero visitarlo en algún momento y no sé, no tengo palabras.
está aquí porque en realidad desde el primer momento que lo vi se robó mi corazón, es espectacular. Continuemos. Entramos al top 3 y tengo que decir que las posiciones 3 y 2 de esta lista, que recordemos que no es un top ni que es mejor que el anterior o así, simplemente son los estadios que quiero conocer. Vamos a hablar de la ciudad de Porto Alegre, que está ubicada en el estadio de Río Grande do Sul, en el sur del país, por supuesto. Así que vamos con el puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos al famosísimo Estadio José Piñeiro Borda, o mejor conocido como el Beira Río del Internacional de Porto Alegre, o también como se le conoce, el Colorado. Este equipo, que es tan importante, que ha tenido tantos éxitos a nivel internacional, cuenta con un estadio espectacular, un estadio que fue mundialista. Ese estadio fue sede del Mundial de Brasil 2014, también acogió bastantes partidos, tiene una capacidad para 50.000 personas. Ese estadio es muy antiguo y al principio contaba con una capacidad para más de 60.000 personas, pero luego, cuando se hicieron las adecuaciones para el Mundial de Brasil, se llegó a una capacidad máxima de 50.000 personas aproximadamente. Este estadio tiene muchísima historia, tanto en su época previa como después de su remodelación. Ya mencioné lo del Mundial de 2014, pero es que aquí también se ha jugado 4 veces la final de la Copa Libertadores. En 2 de ellas el Internacional se coronó campeón de la Copa Libertadores. También el Atlético Paranaense jugó una final acá contra el Sao Paulo en el año 2005. Y bueno, también se jugó acá en el 2008 la final de la Copa Sudamericana entre el Estudiantes y el Internacional de Porto Alegre, que el Inter también la ganó. Así que este estadio cosecha muchísimos títulos, muchísima historia de un equipo grandísimo, un equipo gigante. También fue campeón del mundo. Me encanta la arquitectura. Este estadio también, cuando lo vi en el Mundial del 2014, yo dije, Dios, es demasiado hermoso, está cerca de la bahía, tiene esta forma así redondeada, con este techo así espectacular, es muy rojo intenso por dentro, es un estadio precioso, espectacular. Así que felicidades a los hinchas del Internacional por ese estadio tan hermoso. Tengo que ir a esta hermosa ciudad de Porto Alegre en algún momento y conocer este estadio. Así que felicidades a ustedes por este bello escenario que tienen. Y mi gente, como ya se los adelanté cuando hice la introducción para hacer el top 3 o los últimos 3 puestos, el segundo estadio también está en la ciudad de Porto Alegre y es, como no puede ser menos, la Arena do Grêmio. Para mí, personalmente, es el estadio más hermoso de Brasil y uno de los estadios más hermosos del mundo. Me parece un estadio brutal. Tiene muchísima tecnología, tiene una arquitectura hermosa, tanto por dentro como por fuera. Yo la verdad me sorprendí mucho porque es un estadio muy nuevo también y no entiendo por ser... No quiero decir que el Beira Río sea un estadio que no cuenta con esta hermosura o esta espectacularidad. Lo es, de hecho está también en esta lista, pero la Arena do Grêmio es más grande, tiene una capacidad para más personas, por lo cual me sorprendió que no se hicieran con el puesto para Brasil 2014. Sin embargo, sí se hicieron con un puesto para Brasil 2019, la Copa América, que es uno de los escenarios que fue sede para esta competición, parte para su historia, y también fue sede de la final de Copa Libertadores del año 2017 entre Gremio y Lanús. Pese a que la final se jugó en Argentina, pues la final también se jugó acá. Me encanta el color, siento que es uno de mis colores favoritos, este azul claro del Gremio. La camiseta de este equipo también me parece preciosa, es un equipo muy grande, 3 Copas Libertadores, ha ganado el Mundial de Clubes, tiene muchísima historia, es un equipo muy poderoso y tiene un estadio genial. Tengo que ir allá en algún momento, como ya lo dije también con el Beira Río. Es una ciudad que necesito conocer porque es muy hermosa, tiene una arquitectura muy especial y este estadio en particular, no sé, con sus colores, con su estructura exterior, con su estructura interior, con toda la tecnología que cuenta y con la historia que lleva, tiene que estar en esta lista y tengo que visitarlo cuando vaya a Brasil. Así que muy bien por los hinchas de Gremio y por este club, por este estadio y este escenario tan espectacular. Mis amigos, tengo que hacer una mención honorífica, una mención especial para un estadio que, pues ya no ser un estadio espectacular, es un estadio muy normal, muy pequeño, pero es un estadio que yo como hincha de Atlético Nacional llevo en mi corazón y también voy a ir en algún momento. En la ciudad de Chapecó, en el estado de Santa Catarina, la Arena Condá del chapecoense. Ya sabemos lo que pasó en el 2016 y bueno, de hecho pronto se cumplirá un año más de aniversario de esta tragedia. Nosotros los hinchas de Atlético Nacional lo recordamos con mucho amor, con mucho cariño. Queremos mucho al chapecoense y la Arena Condá, con una capacidad para 21.500 personas, un estadio hermoso
que bueno, tienen una conexión muy especial con nosotros en Medellín, para los fans de Atlético Nacional en particular, por lo que sucedió, y es una hermandad que va a durar siempre. Entonces la Arena Condá, espero ir en algún momento, porque pese a no ser un estadio espectacular, pero simplemente por ser el estadio de este equipo que tanto queremos, quiero ir a esta hermosa ciudad en algún momento y explorarlo. Así que un abrazo desde acá para los hinchas y para los torcedores del Chapecoense, los recordamos con mucho cariño. Y en el puesto número 1, cómo no, muy predecible, pero es que es la verdad. Para mí hay un Olimpo de estadios en el mundo, hay un grupo pequeño de unos 4 o 5 estadios que son literalmente los más importantes de la historia de este deporte, y este estadio tiene que estar ahí. El jornalista Mario Filho, mejor conocido como el Estadio de Maracaná o el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el estadio más importante de Brasil, el estadio más importante de América en mi opinión, y creo que en la de muchos, y ese estadio es historia pura. Para comenzar, aquí se han jugado 4 finales de Copa Libertadores, estoy comenzando por lo poco, y esta semana, justamente este sábado que viene, se va a jugar la final número 5 de Copa Libertadores para este estadio entre el equipo local Fluminense y el Boca Juniors de Buenos Aires. También se ha jugado acá 2 finales de Copa Sudamericana, una para el Fluminense y una para el Flamengo. Desafortunadamente para ambos la perdieron contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Independiente de Avellaneda de Argentina. Este estadio fue la sede de la final de 2 copas mundiales. Ambas fueron muy históricas. En el 2014 fue la final entre Alemania y Argentina, la cual ganó Alemania. Fue la primera vez que un equipo europeo quedó campeón en nuestro continente americano, con este super equipo de Joachim Löw, el entrenador alemán, y este super equipo con el gol de Mario Götze ya por terminar el partido. Y en el año 50, con un aforo que fue histórico de como 200.000 personas, en el año 50, como les digo, en la final contra Uruguay, perdieron la final 2-1 contra los uruguayos en lo conocido como el Maracanazo. Este fue un impacto histórico brutal para Brasil, y para los uruguayos a día de hoy sigue siendo un orgullo increíble después de tantos años que han pasado, más de 73. Así que una cosa espectacular este estadio en este aspecto. También se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos del 2007, este fue el estadio principal. También se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2016, fue la sede principal y también fue la sede para el deporte fútbol, obviamente, entre otros estadios auxiliares. Entonces es uno de los únicos estadios en el mundo, que creo que solamente hay 6, pero ya tendríamos que confirmarlo. 6 estadios en el mundo en los cuales se ha jugado la final del Mundial de Fútbol y también fue sede de los Juegos Olímpicos, en este caso en el 2016. Entonces ese estadio es pura historia. También se ha jugado Recopa Sudamericana, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, todo lo que ustedes quieran. Ese estadio, aquí se ha jugado todo. Impresionante, tiene muchísima historia, tiene muchísimos logros, se han pasado por acá los jugadores más importantes del continente. Ese estadio está en el Olimpo del fútbol y yo necesito conocerlo, así como todos los amantes del fútbol tenemos que ir allá en algún momento. El Estadio Maracaná de Río, top 1, el estadio que más quiero conocer de Brasil, y aunque es muy obvio quizás, pero con todos esos argumentos que este estadio tiene, ¿cómo no ponerlo en este top, no? También, por supuesto, yo como colombiano tengo que mencionar que en el Estadio Maracaná jugamos el partido más importante de nuestra historia con nuestra selección. Obviamente es una selección muy pequeña comparada con Brasil, con Argentina, por supuesto, pero es un momento muy especial para nosotros los colombianos, ya que en este Estadio Maracaná le ganamos 2-0 con estos 2 goles de James Rodríguez a Uruguay ese año, y fue una locura total en nuestro país. Avanzamos a cuartos de final por primera vez y con el gol más lindo de esa Copa Mundial incluido, así que también queda nuestra historia. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en este video, por haber llegado hasta acá. A ustedes, amigos de Brasil, ¿qué tal les pareció? Si tienen algún estadio para recomendarme más, que yo sé que hay bastantes más muy hermosos, déjenmelo saber acá en la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like también si quieren, y bueno, espero verlos en el próximo video. Muchísimas gracias por haber estado acá, les mando un abrazo desde Praga y espero que nos veamos en Brasil en algún momento, se los prometo que lo voy a intentar. Les mando un abrazo y hasta luego, muchas gracias.